Un vuelo de rutina despega y desaparece sin dejar rastro, sin llamada de auxilio, sin restos. Simplemente se ha ido. Durante 37 años, el mundo asume que se perdió para siempre, hasta que sucede lo imposible. El avión reaparece, sus pasajeros sin cambios, como si el tiempo nunca hubiera pasado. ¿Cómo podría un avión desaparecer durante décadas y regresar en tales condiciones inquietantes? Este es el enigma del vuelo 914 de Pan Am, un misterio que desafía la lógica y pone a prueba nuestra comprensión del tiempo y el espacio. En el video de hoy, descubrirás estas impactantes verdades. Pero ten cuidado, algunos misterios son mucho más extraños que la ficción. Junto a una serie de otros misteriosos y escalofriantes viajes, una mañana en 1992, en un aeropuerto de Caracas, Venezuela, los controladores de tráfico aéreo notaron algo extraño. Según una popular leyenda urbana, vieron un avión de hélice no identificado acercándose a la pista, a pesar de que sus radares mostraban un cielo vacío. La historia dice que el controlador Juan de la Corte hizo contacto por radio con el piloto, quien identificó el avión como el vuelo 914 con destino a Miami. Al enterarse de que había aterrizado en Venezuela, el piloto se mostró confundido y angustiado. Testigos alegan haber visto a los pasajeros vestidos con ropa anticuada, mirando con confusión a su alrededor en el moderno aeropuerto. Según la leyenda, cuando el piloto preguntó por la fecha y le dijeron que era 21 de mayo de 1992, se alarmó visiblemente. Momentos después, supuestamente despidió al personal de tierra, insistiendo en que tenía que irse. Más tarde se descubrió un documento que se cree que cayó del avión, un calendario de 1955. El avión despegó una vez más y nunca se volvió a ver. Este misterio ha despertado curiosidad a lo largo de los años, pero no hay evidencia concreta que respalde su autenticidad. Muchos lo consideran una leyenda urbana o un caso de identidad equivocada. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser real o es solo otra historia inquietante? Y si de repente aterrizaras 37 años en el futuro, ¿cuál sería lo primero que harías? Déjanos saber en los comentarios. Si esta historia fuera cierta, ¿cómo podría suceder algo así? ¿Podría haber una explicación que haga sentido de un avión desapareciendo y reapareciendo 37 años después? Una idea especulativa, a menudo discutida en círculos de ciencia ficción, es que el avión podría haber viajado a través de un hipotético agujero de gusano, una idea que se basa en ciertas interpretaciones matemáticas de la física por científicos como Albert Einstein y Stephen Hawking. Pero ¿cómo podría funcionar eso? Típicamente, solo podrías moverte entre esos puntos viajando a través del papel. Pero si doblas el papel por la mitad, juntando los puntos, esa es una manera mucho más rápida de conectarlos. Así es como teóricamente funciona un agujero de gusano, doblando el espacio y el tiempo para formar un atajo. Aunque nadie ha observado nunca un agujero de gusano, el concepto sigue siendo un tema interesante de discusión científica y de ciencia ficción. Resulta que la verdadera explicación no involucra física compleja. La historia del vuelo 914 de Pan Am fue una pieza de narración sensacionalista, publicada originalmente por el Weekly World News en 1985. Este tabloide era conocido por sus historias imaginativas, como relatos de eventos extraños y sucesos misteriosos. La historia del vuelo 914 ganó tanta atención que el tabloide la reimprimió en 1993 y 1999. Con el tiempo, se transformó en una leyenda urbana, a menudo circulando en línea como supuesta evidencia de viajes en el tiempo. Sin embargo, aunque este caso particular fue un engaño, la historia está llena de viajes reales que han tomado giros inesperados e inexplicables. Pero este no es el único caso en el que aviones han desaparecido sin dejar rastro. Hay un lugar en el Atlántico infame por tales desapariciones, uno que ha desconcertado a los expertos durante décadas.
El Triángulo de las Bermudas es un área entre Bermudas, Miami y Puerto Rico, que es famosa por historias de desapariciones misteriosas. Uno de los casos más desconcertantes es el vuelo 19. En diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos con 14 miembros de tripulación despegaron de Fort Lauderdale para un vuelo de entrenamiento. Poco después, el líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, reportó fallos en la brújula, dejando a la escuadra desorientada. A medida que caía la tarde y el clima empeoraba, sus mensajes de radio se volvieron cada vez más confusos hasta que se detuvieron por completo. Se enviaron 2 aviones de rescate, pero uno, que transportaba a 13 hombres, desapareció del radar en 20 minutos. A pesar de extensas búsquedas, nunca se encontró ningún resto. Algunos especulan sobre el Triángulo de las Bermudas, con teorías no comprobadas que sugieren ovnis, remolinos o incluso tecnología antigua de la Atlántida interfiriendo con la navegación. Otros creen que los aviones simplemente se perdieron, se quedaron sin combustible y se estrellaron. Taylor pudo haber confundido las Bahamas con los Cayos de Florida, llevándolos más lejos mar adentro. El avión de rescate desaparecido era un Martin PBM Mariner, conocido por sus vapores de combustible inflamables. Un petrolero cercano reportó haber visto llamas donde desapareció, sugiriendo una explosión. Los científicos desestiman el Triángulo de las Bermudas como un mito, atribuyendo la mayoría de los casos a errores humanos, clima o fallos mecánicos. Mientras que el vuelo 19 probablemente se perdió en el mar, la falta de restos sigue alimentando la especulación. ¿Qué crees que pasó? Déjamelo saber en los comentarios. Mientras algunos aviones parecen ser víctimas de fuerzas más allá de nuestra comprensión, un hombre usó un avión como el vehículo perfecto de escape, desapareciendo sin dejar rastro y dejando atrás uno de los misterios de aviación más desconcertantes de la historia. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para ti. Si puedes ayudarme de alguna manera, solo toca la campanita de notificaciones y presiona el botón de suscripción. Ayuda muchísimo a este canal, y si haces eso, haré todo lo posible para que este programa sea aún mejor para ti. ¿Trato? En noviembre de 1971, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper abordó un vuelo de Portland a Seattle. Después del despegue, le entregó una nota a una azafata, afirmando que tenía una bomba. Mostró brevemente un maletín con cables, cilindros y baterías, y luego exigió 4 paracaídas y $200,000. Se notificó al FBI, y cuando el avión aterrizó, las autoridades entregaron el rescate. Cooper liberó a 36 pasajeros, pero mantuvo a la tripulación. Les ordenó volar hacia la Ciudad de México, luego se movió hacia la parte trasera, abrió la puerta y saltó en paracaídas con el dinero. El avión aterrizó sin problemas en Reno, pero Cooper nunca fue visto de nuevo. El FBI investigó durante décadas, revisando más de 800 sospechosos antes de cerrar el caso en 2016. Su principal sospechoso, Richard Floyd McCoy, fue descartado debido a un coartada. En 1980, un niño encontró $6,000 del rescate a lo largo del río Columbia, pero cómo llegó allí sigue siendo un misterio. Algunos creen que Cooper murió por el salto peligroso, mientras que otros piensan que escapó y vivió en secreto. Sin evidencia concluyente, su destino sigue siendo desconocido, convirtiéndose en el único caso no resuelto de piratería aérea en la historia. ¿Qué crees que le pasó a Dan Cooper? Pero, ¿y si un avión no solo desapareció, sino que fue robado a plena luz del día y nunca se volvió a encontrar? Este próximo caso no es solo un misterio, sino un crimen que dejó a los investigadores desconcertados. En 2003, un Boeing 727 desapareció del aeropuerto 4 de febrero en Angola. A pesar de extensas investigaciones por parte de las autoridades, incluyendo el FBI y la CIA, el avión nunca fue recuperado oficialmente. Entonces, ¿cómo sucedió?
En mayo de 2003, dos individuos abordaron el avión y comenzaron a rodar por la pista. Ben Padilla, un piloto estadounidense, y John Mutantu, un mecánico de la República del Congo, tenían acceso al avión para propósitos de mantenimiento, pero ninguno estaba certificado para volarlo. El equipo de la torre de control notó que el avión se movía de manera errática e intentó hacer contacto, pero no recibieron respuesta. Antes de que alguien pudiera intervenir, el avión despegó y nunca se volvió a ver. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido robado por razones financieras, posiblemente para venderlo por partes, mientras que otros especulan sobre fraude de seguros. El dueño del avión, Maori Joseph, había enfrentado problemas legales relacionados con documentos financieros e inversiones, lo que llevó a especulaciones sobre su posible implicación. Sin embargo, también es posible que el avión nunca haya llegado a su destino previsto y que se haya estrellado. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ningún resto confirmado ni partes del avión, convirtiéndolo en una de las desapariciones más desconcertantes de la aviación. Sin embargo, no todos los aviones desaparecidos involucran intenciones criminales. Uno de los mayores misterios de la aviación de todos los tiempos involucra a un piloto de fama mundial, cuya desaparición nunca se ha explicado completamente. Amelia Earhart fue una aviadora que rompió récords y la primera mujer en volar sola a través del Atlántico. En julio de 1937, ella y su navegante, Fred Noonan, partieron de Nueva Guinea en el tramo final de su intento de circunnavegar el globo. Su avión nunca llegó a su destino, y Earhart fue declarada legalmente muerta en 1939. Lo que sucedió sigue siendo un misterio. Una teoría sugiere que se estrelló en la isla Gardner, donde ella y Noonan pudieron haber sobrevivido como náufragos. Expediciones han descubierto artefactos, incluyendo un zapato de mujer de los años 30 y herramientas improvisadas. En 1940, funcionarios británicos reportaron haber encontrado restos humanos en la isla, que algunos creen que podrían haber pertenecido a una mujer europea, aunque esto no se ha probado de manera concluyente. Sin embargo, no se ha encontrado ningún resto confirmado, lo que lleva a muchos a creer que se estrelló en el Pacífico. Otras teorías sugieren que pudo haber aterrizado en territorio controlado por Japón, pero no hay evidencia verificada que respalde esto. Desde 2002, búsquedas en aguas profundas han escaneado casi 2.000 millas náuticas cuadradas, pero no se ha encontrado rastro de su avión. Hasta que surjan más pruebas, su destino sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación. Algunos misterios no solo involucran aviones desapareciendo, sino historias increíbles de supervivencia. En 1972, una mujer desafió todas las probabilidades mientras volaba sobre Checoslovaquia. Vesna Vulović, una azafata serbia, tiene el récord mundial Guinness por sobrevivir la caída más alta sin un paracaídas. Cayó a 10.200 metros después de una explosión a bordo de su avión. No solo sobrevivió, sino que también se recuperó por completo e incluso pidió volver a trabajar como azafata. ¿Qué la ayudó a sobrevivir? Aparte de una increíble suerte, Vesna estaba atrapada detrás de un carrito de comida en la parte trasera del avión cuando ocurrió la explosión. Mientras la mayoría de los pasajeros fueron expulsados, ella permaneció atrapada en su lugar. La sección de la cola se precipitó al suelo y aterrizó en un lado montañoso boscoso, donde los árboles y la nieve pudieron haber suavizado el impacto. Los doctores creen que la baja presión arterial de Vesna pudo haber reducido el riesgo de lesiones internas fatales, ya que su corazón y arterias estaban bajo menos estrés. Poco después del accidente, un aldeano escuchó sus gritos y la llevó a un hospital. Pasó un tiempo en coma, sufrió múltiples fracturas y experimentó parálisis temporal. Milagrosamente, se recuperó por completo y se convirtió en una heroína nacional, aunque nunca recuperó los recuerdos del accidente. Algunos misterios permanecen sin resolver, pero una cosa es segura:
no querrás perderte el siguiente. Suscríbete y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo misterio. En abril de 2014, Yahya Abdi emprendió un sorprendente viaje que desconcertó a los funcionarios de viajes aéreos y médicos. Se había escapado de su hogar en California, esperando llegar a Etiopía para visitar a su madre. Sin un boleto, escaló una cerca en el aeropuerto de San José, eligió un avión y se escondió dentro del Pozo de la Rueda. El avión, con destino a Hawái, voló durante más de 5 horas, alcanzando una altitud de 38,000 pies. A esa altura, los niveles de oxígeno son peligrosamente bajos, las temperaturas caen por debajo de menos 80 grados Fahrenheit y el ruido del motor es extremo. Abdi permaneció consciente brevemente antes de desmayarse durante la mayor parte del viaje. Al llegar a Hawái, los espectadores quedaron sorprendidos cuando emergió del compartimento de la rueda y tropezó por la pista. Su supervivencia en tales condiciones extremas sorprendió a los médicos. Algunos expertos sugieren que la temperatura de su cuerpo bajó tanto que su metabolismo se ralentizó, reduciendo sus necesidades de oxígeno y, en última instancia, manteniéndolo vivo. Sin embargo, los expertos advierten enérgicamente en contra de intentar algo similar. La supervivencia en tales condiciones es rara, y la mayoría de los polizones no lo logran debido al frío extremo, la falta de oxígeno o ser aplastados por el tren de aterrizaje del avión. Los aeropuertos tienen medidas de seguridad estrictas y el acceso no autorizado a áreas restringidas es ilegal. La forma más segura de viajar siempre es reservar un boleto y volar adecuadamente. No todas las desapariciones ocurren en el aire. Algunos de los misterios más escalofriantes han tenido lugar en el mar, donde tripulaciones enteras han desaparecido sin dejar rastro. No todos los viajes misteriosos ocurren en el cielo. Algunos de los casos más desconcertantes han ocurrido en el mar. Uno de los misterios marítimos más perdurables es la historia del Mary Celeste, un barco brigantina que ha desconcertado a los historiadores durante más de 100 años. La embarcación zarpó de Nueva York en noviembre de 1872 con 10 personas a bordo, con destino a Génova, Italia. Sin embargo, en lugar de llegar a su destino, fue encontrada a la deriva al este de las Islas Azores, en el Atlántico Norte. Un grupo de rescate abordó el Mary Celeste y encontró el barco abastecido con suficientes provisiones para 6 meses. Su carga intacta y las pertenencias personales sin perturbar, pero la tripulación estaba desaparecida. Las teorías varían desde piratería y monstruos marinos hasta explicaciones más racionales. Sin embargo, dado que el barco no mostraba signos de daño y su carga estaba intacta, las teorías más extremas son poco probables. Una explicación más probable es que la tripulación abandonó el barco, posiblemente debido a un clima extremo o un error de juicio sobre la condición del barco. Algunos especulan que hubo una revuelta, mientras que otros creen que la tripulación entró en pánico después de encontrarse con mares agitados. Apoyando esto está el hecho de que se encontró una de las bombas del barco desensamblada, y el compartimento de carga contenía 1,5 metros de agua. El capitán pudo haber creído que el barco se estaba hundiendo y ordenó una evacuación, solo para que el bote salvavidas se perdiera en el mar, mientras que el Mary Celeste permanecía a flote y se utilizó durante años. Sin evidencia definitiva y sin rastro de la tripulación desaparecida, el misterio permanece sin resolver. ¿Qué crees que le pasó al Mary Celeste? Déjamelo saber en los comentarios. Pero, ¿y si algunos misterios aéreos tienen una explicación que no se trata de aviones desapareciendo, sino de objetos voladores no identificados? Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos informaron luces extrañas en el cielo, luces que nunca se han explicado completamente. Alrededor de 1944, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos aliados comenzaron a reportar luces extrañas y brillantes que seguían a sus aeronaves. Las luces rojas, naranjas y blancas parecían moverse de manera impredecible, a veces acercándose antes de desviarse rápidamente.
Los avistamientos fueron tan generalizados que los soldados las apodaron Foo Fighters, un término inspirado en el personaje de dibujos animados Smokey Stover, quien a menudo usaba la palabra sin sentido foo como una frase característica. Dada la frecuencia con la que se reportaron estas luces, algunos han especulado sobre sus orígenes. El autor, Renato Vesco, sugirió que el ejército alemán pudo haber desarrollado un arma secreta llamada bola de fuego, diseñada para distraer a los pilotos aliados. Sin embargo, los historiadores señalan que hay poca o ninguna evidencia verificable que respalde esta afirmación. Otros han teorizado que los Foo Fighters podrían haber sido fenómenos aéreos no identificados, observando la tecnología militar en acción, mientras que algunos creen que estos avistamientos podrían estar vinculados a actividad extraterrestre. No hay evidencia concreta que confirme esta teoría. Una explicación más aceptada involucra fenómenos atmosféricos naturales. El fuego de San Elmo, un fenómeno bien documentado, causa explosiones de luz fluorescente alrededor de objetos puntiagudos durante tormentas. Este efecto de plasma luminoso, generado por campos eléctricos fuertes, puede observarse en las alas o el morro de un avión. Sin embargo, dado que los Foo Fighters a menudo fueron descritos como orbes flotantes de rojo y naranja, esto puede no explicar completamente todos los avistamientos. Algunos investigadores sugieren que el rayo de bola, un fenómeno que se ha reportado pero que aún no se ha confirmado científicamente, podría ser una posible explicación. El rayo de bola se describe como una esfera brillante de energía que aparece durante tormentas, lo que podría coincidir con algunas descripciones de los Foo Fighters. Sin embargo, hasta que el rayo de bola se entienda mejor, el misterio permanece. Por ahora, la verdadera naturaleza de los Foo Fighters sigue siendo incierta, aunque siempre podemos recurrir a la banda de rock del mismo nombre si queremos otra perspectiva sobre el misterio. Desde aviones desapareciendo hasta luces misteriosas en el cielo, la historia de la aviación está llena de acertijos sin resolver. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Son estos misterios simplemente malinterpretados o hay algo más en juego? Déjanos saber en los comentarios. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.